Uno de los misterios más desconcertantes y confusos de la vida es el de un Buda hablando con quienes aún no lo son. Es casi como hablar con un hombre profundamente dormido. Sí, si gritas lo suficientemente fuerte, algo de tu voz, algo de tus palabras, puede penetrar el sueño del durmiente, incluso puede llegar a su mente, aunque tendrán que pasar por muchísimos sueños. Estarán distorsionadas, desfiguradas, no serán las mismas, y el significado que el durmiente les dará será el suyo propio. Pero no hay otra manera. Solo hay 3 posibilidades. El que duerme hablando con otro que también duerme. Esa es la primera posibilidad. Eso es lo que sucede en todo el mundo. Durmientes hablando con otros durmientes, sonámbulos intentando comunicarse con otros sonámbulos. De ahí solo surgen grandes conflictos, mucho ruido. Una historia contada por un idiota, llena de furia y ruido, que no significa nada. Sí, eso es exactamente lo que sucede. El mundo entero es un caos porque la gente sigue diciendo cosas, sin saber lo que están diciendo, a otros que no pueden oír, que no están en condiciones de oír. Y seguimos interpretando según nuestros propios prejuicios, seguimos imponiendo nuestros significados a las palabras de otros. Los demás funcionan solo como pantallas, y proyectamos nuestras propias películas sobre ellos. He escuchado una historia antigua. Una vez, un gran emperador, un Chakrabartin que gobernaba toda la tierra, decidió que si el mundo entero dejaba de hacer ruido, aunque fuera por un minuto, ese silencio sería una experiencia increíble. Pero ¿cómo convencer a la gente de que se detuviera por completo un instante? Que el mundo entero se detuviera un minuto, sin hablar. Aunque era un gran emperador, no era posible. Consultó a sus sabios. Dijeron, parece una tarea imposible. ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo nos protegeremos? ¿Quién puede impedir que la gente hable y haga ruido? Millones de personas. Su ejército es grande, pero comparado con la gente, su ejército no es nada. Entonces un místico se levantó y le dijo al rey, puedo lograrlo. Conozco el secreto. Le susurró el secreto al rey, y el secreto funcionó. El secreto era muy extraño, como lo son las costumbres de los místicos, siempre muy extrañas. A simple vista parecen algo, pero en el fondo son otra cosa, quizá exactamente lo contrario de lo que aparentan. El místico le dijo al rey, anuncien que un día determinado, a las 12 del mediodía, todo el mundo debe gritar al unísono el sonido U. Durante un minuto. Todo el mundo debe gritarlo. Nadie puede no gritar, todos deben participar. El rey dijo, ¿de qué hablas? Quiero que el mundo reine en paz absoluta por un instante. El místico dijo, conozco gente. Solo sigue lo que te digo, y lo que deseas sucederá. Y realmente sucedió. El rey declaró, el día estaba fijado, y la gente esperaba con ansias ese momento. El mundo entero gritó hurra. Durante un minuto. Sería algo extraordinario. Todos pensaron, no voy a gritar, voy a escuchar. ¿Por qué desaprovechar esta oportunidad? El mismísimo rey quiere escuchar, ¿por qué debería desaprovecharla? ¿Y quién se enterará? Cuando todo el mundo grite hurra. ¿Quién se enterará de que no he participado? Y así pensaban todos. A las 12 en punto, durante un minuto reinó un silencio absoluto, ni un solo ruido. El místico lo había logrado. Y el rey quedó transformado por el silencio, tan profundo, su belleza, su música, su exquisita gracia. Se convirtió en el inicio de su propia meditación. Si tan solo el ruido exterior, al detenerse un minuto, te da tal quietud, tal dulce silencio, ¿qué pasará cuando tu mente interior deje de hacer ruido? Fue un punto de inflexión en la vida del emperador. Pero, por lo general, el mundo siempre está haciendo ruido. Todos hacen ruido. Quienes hacen mucho más ruido que otros son considerados líderes, políticos. Se les considera grandes hombres. Los periódicos y, más tarde, los historiadores solo te considerarán grande si eres capaz de causar problemas, si puedes crearlos. Si puedes causar problemas como Adolf Hitler, Joseph Stalin o Mao Zedong, serás considerado un gran líder. Si puedes causar problemas como el Ayatollah Khomeini, serás considerado un gran santo. Tu valor depende de cuántas molestias puedas crear en el mundo. Todos quieren ser alguien, por eso todos tienen que fingir, gritar a viva voz. Todos tienen que demostrarse a sí mismos que no puedes tratarme como a un don nadie.
Entre esta locura, entre estos dementes, alguien que ha despertado tiene que transmitir el mensaje. Es casi una hazaña imposible. Es un milagro que de vez en cuando alguien sea capaz de escuchar. La primera posibilidad es: personas que duermen hablando con otras personas que duermen. Hablan mucho, dicen tonterías, obviamente no tienen sentido. Dos personas dormidas. Solo pueden hacer ruidos absurdos. No puede haber ninguna posibilidad de comunicación. Por lo tanto, en el mundo no hay comunicación. El esposo le grita a la esposa le grita al esposo, y nadie entiende a nadie. El mundo carece total y absolutamente de comprensión. La comprensión es nula. La gente, de alguna manera, se arrastra. Sí, se adaptan, pero no es comprensión. Es solo por el fracaso continuo, la desesperación y la decepción, que hacen algunos arreglos, porque todos tenemos que vivir y se necesitan algunos arreglos para vivir. La segunda posibilidad es: dos Budas hablando. Entonces la comunión es posible, pero dos Budas nunca hablan. Los durmientes hablan demasiado. La comunicación es imposible. Dos Budas pueden comunicarse, pero nunca hablan. No pueden hablar, no hay nada que decir. Ambos están en la misma cima, ambos ven la misma puesta de sol, ambos están en el mismo éxtasis. ¿De qué hay que hablar? Lo que tú digas, el otro ya lo sabe. Lo que el otro diga, tú ya lo sabes. Sí, a veces ha sucedido en el pasado. Budas se han encontrado. Una vez, Kabir y Farid, dos Budas, se encontraron y permanecieron sentados en absoluto silencio durante 2 días. No se pronunció ni una sola palabra. Al despedirse, sus discípulos preguntaron: ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué no dijiste ni una palabra? Ambos dijeron a sus discípulos: era innecesario, habría sido una pérdida de tiempo. Lo que yo sé, lo sabe el otro. Ya no soy ni él es. Ambos somos parte de una misma realidad. Probamos el mismo sabor, experimentamos la misma alegría. Y sabemos que es inexpresable. Por eso, nos sentamos en silencio. El silencio era nuestra comunión. Y luego la tercera posibilidad es: un Buda hablando con alguien dormido, o alguien dormido hablando con un Buda. Alguien dormido solo puede hacer preguntas. Eso es lo que ocurre en este hermoso diálogo entre un discípulo y Bodhidharma. Alguien que no está despierto solo puede hacer preguntas. No tiene ni idea de la respuesta. Toda su vida está llena de preguntas. Así como las hojas crecen en los árboles, las preguntas crecen en tu somnolencia, en tu inconsciencia. Y el Buda puede responder, pero no puede preguntar. No sabe nada de preguntas. Él es la respuesta. Ha llegado a casa. El primero carece de sentido, el segundo es imposible. El tercero es posible, pero muy desconcertante. Desconcertante porque el Buda habla desde sus cimas, y el durmiente escucha en sueños, en sus deseos. Perdido en la oscuridad del valle, ignora las cumbres iluminadas por el sol, ignora la pureza de esas alturas. Vive en un mundo contaminado. Conoce las palabras. Desconoce su verdadero significado. Sí, conoce la palabra amor, pero no sabe nada del amor. Conoce la palabra oración, pero nunca la ha experimentado, y sin experimentarla no se puede conocer. Conoce la palabra Dios, vacía, hueca, solo una cáscara vacía, pero no sabe nada de Dios. Repite la palabra una y otra vez. Y el problema es que cuando Buda dice amor, se refiere a algo totalmente diferente de lo que tú quieres decir cuando usas la palabra amor. Esos significados no se encuentran, no se entrecruzan en ninguna parte. Continúan como líneas paralelas, sin encontrarse en ninguna parte. Y aún así puedes pensar que has comprendido porque la palabra es la misma. Aún así, puedes seguir creyendo que has llegado a una gran comprensión, que la comprensión es solo intelectual. Comprender a un Buda intelectualmente no es comprenderlo en absoluto. Tiene que ser comprendido existencialmente. El discípulo no debe ser solo un interrogador, debe acercarse al maestro. La pregunta es un muro. Debe abandonar todo cuestionamiento. Debe empezar a fundirse con el ser del maestro, para poder ver con sus ojos, sentir con su corazón, tener una pequeña experiencia del más allá, de lo trascendental. Este es el último diálogo entre el discípulo desconocido y Bodhidharma.
La primera pregunta. ¿Qué está bien y qué está mal? A todos ustedes se les ha dicho qué está bien y qué está mal. Sí, los cristianos dirán una cosa, los musulmanes otra, los jainistas otra. Los hindúes tienen sus propias ideas sobre el bien y el mal, y los confucianos y los zoroastrianos. Y hay tantas ideologías en el mundo, y todas tienen sus propias ideas. ¿Qué está bien y qué está mal? Y se les ha dicho. Porque nacieron en cierta familia, en cierto condicionamiento, desde el principio han sido condicionados. Así que todos tienen alguna idea, clara o no, consciente o inconscientemente, de qué está bien y qué está mal. Y aún así no saben qué está bien y qué está mal, porque no lo han descubierto por sí mismos. Se les ha dicho. Estas son experiencias tan profundas que nadie más puede decidirlas por ti. Tendrás que tantear en la oscuridad de tu ser para encontrar una ventana desde donde puedas mirar el cielo abierto. Tendrás que buscar y encontrar una puerta desde donde puedas comprender lo que está bien y lo que está mal. Si simplemente escuchas a la gente están dormidos. Lo que dicen no es suyo. Sus padres les dijeron esas cosas. Ni sus padres tuvieron su propia experiencia, sus padres y así sucesivamente. Lo que te dicen es solo una repetición. Funcionan como discos de vinilo. Repiten una fórmula porque no saben nada más, y no tienen el valor de decirte, no sabemos. Se necesita coraje para anunciar tu ignorancia. Se necesita el coraje de Sócrates para decir, solo sé una cosa, que no sé nada. Pero es muy difícil encontrar un padre como Sócrates. Es muy difícil encontrar un hombre como Buda o Jesús que te enseñe. En sus escuelas, en sus iglesias, es imposible porque estas personas no pueden confinarse en las escuelas ni en las iglesias. Estas personas lo han sabido. Pero el primer paso para saber es saber que soy ignorante. Entonces estás listo, abierto, vulnerable. Entonces algo puede sucederte. Entonces la verdad puede revelarse ante ti. Pero estás lleno de tonterías. Todos creen saber. Esto es lo primero que hay que abandonar. Tus padres, tus maestros, tus sacerdotes, no saben nada, y por su ignorancia y su conocimiento pretencioso, falso, prestado, te siguen enseñando. Dicen una cosa, y tú entiendes otra. Les dices una cosa a tus hijos, y ellos entienden otra. Así es como la verdad se deteriora cada vez más. Así es como la verdad se convierte en mentira. Cuando Buda pronuncia algo, proviene de la fuente misma de la vida y la existencia. Pero en el momento en que lo pronuncia, se inicia un proceso que destruirá la verdad. El oyente lo oirá a su manera, y luego se lo dirá a otra persona. Han pasado 25 siglos, y en 25 siglos, ¿cuántas generaciones han pasado? Y cada generación ha estado transmitiendo su supuesto conocimiento a la siguiente. Ahora bien, si Buda regresa, se reirá a carcajadas. No podrá creer que estas sean sus palabras. Si Bodhidharma regresa, se sorprenderá. Se quedará completamente mudo por un momento. ¿Son estas mis palabras? Porque mi sensación, leyendo estas preguntas y respuestas, ha sido continuamente esta. Que el discípulo, aunque intenta ser muy fiel a las palabras del maestro, sigue editando. Las palabras carecen de ese rugido de león, una cualidad fundamental de Bodhidharma. Parecen demasiado suaves en sus labios. Parecen casi apagadas. Carecen de esa agudeza. Era una espada. Fue uno de los Budas más extraños que jamás haya existido sobre la tierra. Estas palabras parecen tan suaves, tan dulces. Solo hay dos posibilidades. Yo estaba muy enfermo, moribundo, y no podía gritar, pero la segunda posibilidad se acerca más a la verdad. La segunda posibilidad es que el discípulo esté escribiendo con sus propias palabras lo que Bodhidharma dijo. Estas son las notas de su discípulo. Bodhidharma no las escribió. No escribió ni una sola palabra. El discípulo debe estar editando. Por supuesto, ha intentado ser muy sincero. No ha añadido nada que vaya en contra de Bodhidharma. Pero puede que haya omitido algunas cosas, de las que nunca podemos estar seguros. Al observar sus preguntas, no parece muy inteligente. Señorita Jones, dijo el profesor de ciencias, ¿le importaría contarle a la clase qué sucede cuando un cuerpo se sumerge en agua? Claro, dijo la señorita Jones, suena el teléfono.
Una prostituta experimentada le dice a una principiante más joven que el momento de pedirle dinero a los hombres es cuando sus ojos se ponen vidriosos. Al día siguiente le pregunta a la principiante cómo le fue. Podrido, dice ella, cuando sus ojos se ponen vidriosos, me quedo ciega como una piedra. Las personas funcionan desde su estado de ser, desde su comprensión. ¿Y qué comprensión tienen? Ninguna en absoluto. Escena: un centro de reclutamiento del ejército. El sargento, de carácter rudo, forma a los nuevos reclutas y les dice que cuenten en grupos de 4. Cuentan a toda velocidad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aguan. El sargento se acerca al número 1, que canta a la tirolesa, y lo mira de arriba a abajo con repugnancia. ¿Eres uno? Por supuesto que soy uno. ¿Tú también lo eres? En cuanto una palabra te llega, cambia de color inmediatamente. Se convierte en parte de tu gestalt. Empieza a representarte a ti, no al que la pronuncia, sino a ti mismo. Ten cuidado con esto. Y la única manera de librarse de esto, y es necesario librarse de esto si uno realmente busca la verdad, es abandonar todas las ideas que otros le han transmitido. Vaciar la mente de todos los conceptos de lo correcto y lo incorrecto. Vuelve a ser un niño sin saber nada, recogiendo conchas en la orilla, corriendo tras una mariposa, fascinado por pequeñas cosas. Una piedra de color. Sé tan inocente como un niño. No sabes qué está bien ni qué está mal. Y entonces existe la posibilidad de saber. El estudiante preguntó, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Las religiones tienen sus propias ideas predeterminadas. Esto es correcto y esto es incorrecto. Y lo que es correcto en una religión es incorrecto en otra. Hay 300 religiones en la Tierra y al menos 3000 sectas de esas religiones. No es casualidad que también haya 3000 idiomas en la Tierra. Quizás exista alguna interrelación. Estas 3000 sectas pueden ser solo 3000 idiomas religiosos. Y cada religión tiene su propia definición de lo correcto y lo incorrecto, y eso nunca encaja con otra religión. Ahora bien, los jainistas creen que comer carne está mal, pero los musulmanes, cristianos y judíos no lo aceptan. Sus escrituras dicen que Dios creó a los animales para ser consumidos por los seres humanos. Los jainistas dicen que ayunar es la mejor manera de purificar el alma. Ahora bien, hay religiones que no están de acuerdo, porque ¿cómo puede el ayuno purificar el alma? Quizás pueda purificar el cuerpo de toxinas y venenos, pero ¿cómo puede purificar el alma? ¿Qué tiene que ver la comida con el alma? Parecen no tener ninguna relación. Los jainistas dicen que vivir sin posesiones, vivir completamente desnudo, es la única manera de alcanzar moksha, la libertad suprema. Ninguna otra religión lo aceptará, porque ¿qué tiene que ver la desnudez con moksha? Todos los animales están desnudos. No tiene nada de espiritual. Y durante siglos el hombre ha estado desnudo. El hombre primitivo vivía en la desnudez, pero no todos alcanzaron la liberación. ¿Cómo se puede alcanzar la liberación simplemente estando desnudo? Y así sucesivamente. Las ideas sobre el bien y el mal son muy sectarias. Lo que Bodhidharma responde es un enfoque no sectario. Bodhidharma dice, la discriminación sin mente es correcta. Una afirmación muy extraña, una afirmación paradójica, porque la discriminación siempre es de la mente. Es la mente la que discrimina, esto es correcto y esto es incorrecto. Bodhidharma hace una afirmación tremendamente elocuente. Dice, la discriminación sin mente es correcta. Y él está realmente muy cerca del punto, tan cerca como el lenguaje puede alcanzar. Cuando funcionas sin mente, cuando funcionas desde la consciencia pura, todo lo que haces es correcto. Eso es lo que él llama discriminación sin mente. Eso es correcto. No es que decidas hacer lo correcto, no es que decidas no hacer lo incorrecto. Cuando no hay mente en ti, ni prejuicios, ni ideología, ni pensamientos, un silencio puro, de ese silencio, surge el acto espontáneo. De ese silencio, la respuesta a la realidad, instante a instante. Eso es correcto. Mira la hermosa definición de lo correcto. No tiene nada que ver con el acto, tiene algo que ver con la conciencia. Todos los budas intentan cambiar el énfasis de lo externo a lo interno, de la acción a la consciencia, incluso de la consciencia a la consciencia, porque la consciencia es extrovertida. La crea la sociedad.
Hay una consciencia hindú, una consciencia musulmana o una consciencia cristiana. Pero la consciencia es simplemente consciencia, ni hindú, ni cristiana, ni musulmana. Conciencia, simplemente conciencia pura. Un fenómeno especular que refleja lo que es. Y de ese reflejo, el acto total. Así es. Observa el énfasis. El énfasis no está en el acto. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bodhidharma simplemente lo descarta. No se trata de hacer esto o no hacer aquello, porque algo puede ser correcto en un momento de consciencia y no serlo en otro. En una situación, en un contexto, en un espacio determinado, un acto puede ser correcto. Y en otro espacio, en otro contexto, el mismo acto puede ser incorrecto. Por lo tanto, los actos no pueden ser decisivos. Todo depende de tu consciencia y de la situación que enfrentes. La decisión se tomará entre tú y la situación. Y no debe tomarse deliberadamente según cierta ideología, conclusiones, prejuicios o conceptos. La decisión debe surgir en la pureza de la consciencia, en el estado de no mente, y entonces es correcta. Si no surge de la no mente, entonces es incorrecta. Esta es una apertura muy significativa. Puede abrir puertas y puertas de misterios. Observa la diferencia. Los 10 mandamientos hablan de actos. No hagas esto, no hagas aquello. Bodhidharma no dice, no hagas esto, no hagas aquello, porque quién sabe, mañana podría ser necesario hacer lo mismo. Las situaciones cambian, la vida es un flujo constante. Lo que es correcto hoy puede no serlo mañana. Por lo tanto, los actos no se pueden arreglar. Y eso es lo que han hecho todas las supuestas religiones. Incluso me dicen que debo decidir qué está bien y qué está mal para mis discípulos, mis sannyasins. No voy a decidir qué está bien y qué está mal. Simplemente los ayudo a crear la consciencia pura, para que, desde esa consciencia, todo lo que suceda sea correcto. Y cuando pierden esa pureza, esa altura, ese vuelo de consciencia y comienzan a arrastrarse en la oscuridad de la tierra, entonces todo lo que hacen está mal. Es posible que un hombre inconsciente esté haciendo algo que la sociedad considera correcto, pero no puede hacerlo según Bodhidharma ni según mí. La sociedad puede respetarlo por hacer lo correcto, pero no podemos decir que lo hace porque carece de la conciencia correcta para hacerlo. Falta la base misma. Su acción puede parecer correcta a primera vista, pero su intención no puede serlo, y es la intención la que es decisiva. Puede donar dinero a los pobres, y por supuesto, todos dirán que es correcto. Donar dinero a los pobres. ¿Quién dirá que no es correcto? Pero Bodhidharma dirá que solo si comparte por alegría, no por egoísmo, entonces es correcto. Si comparte sin compadecerse de los pobres, si comparte por la alegría de compartir, sin obligarlos, entonces es correcto. Pero si existe un motivo oculto para ayudar a los pobres, si existe la intención oculta de obtener algo en el otro mundo, alguna virtud, de entrar al paraíso. Si hace algo así, el acto a primera vista parecerá bueno, pero no lo es. Es incorrecto porque surge de una conciencia errónea. Surge de un contexto equivocado. No puede ser correcto. Hay millones de misioneros cristianos que sirven a los pobres por razones equivocadas. Su razón para servir a los pobres es que es la manera de alcanzar el cielo. Esto es avaricia, no servicio. Y en apariencia son buenas personas, agradables, muy serviciales, haciendo buenas obras de todas las maneras posibles, pero en el fondo su deseo no es más que una gran avaricia, una avaricia proyectada hacia el más allá. Son muy codiciosos, más codiciosos que la gente común, porque la gente común se conforma con un poco de dinero, una buena casa, un jardín, un coche, esto y aquello, un poco de prestigio, poder, convertirse en primer ministro o presidente, y son perfectamente felices, satisfechos. Pero estas personas no se conforman con cosas tan pequeñas, mundanas, momentáneas. Condenan todas estas cosas. Quieren paz eterna, quieren dicha eterna, quieren la compañía eterna de Dios. Y habrá una gran competencia porque Dios debe estar rodeado de una gran multitud de santos. ¿Quién estará cerca de Dios? De hecho, esto es lo que le preguntaron los discípulos de Jesús. La última noche antes de que se separara de sus discípulos, esta era la pregunta que más preocupaba a sus mentes. Siempre siento lástima por Jesús.
No tuvo tanta suerte como Buda, Mahavira y Lao Tse en cuanto a discípulos. Le tocó muy mal. Jesús será crucificado mañana. Les ha dicho que es la última noche y que será capturado. Lo ha predicho. ¿Y saben qué preguntan? No les preocupa la crucifixión de Jesús. ¿Cómo protegerlo, cómo salvarlo o qué se puede hacer ahora? No les preocupa eso. Le preguntan, Señor, mañana nos dejas. Solo una pregunta antes de irte. Que quede claro. Claro que sabemos que estarás a la diestra de Dios en el cielo, pero ¿quién estará a tu lado? ¿Quién de nosotros será el bendito que esté a tu lado? Esto es pura codicia. Esto es política espiritual, más desagradable que la política común, porque la política común es grosera y se nota inmediatamente cuando está presente, pero este tipo de política es muy sutil y muy difícil de ver. Sirve, si el servicio es tu respuesta desde la no mente. No desees nada a cambio. Hazlo por el puro placer de hacerlo. Eso es lo que intento crear aquí. Todos ustedes participan en todo tipo de trabajo en esta comuna, y esto es solo el comienzo, solo la semilla de la comuna. Pronto se convertirá en un gran árbol. Pero se están sentando las bases. Todos ustedes trabajan, pero no es un servicio a la codicia. No están aquí para alcanzar nada en el otro mundo. Les estoy enseñando a disfrutar cada momento por sí mismo. La alegría debe ser intrínseca. Justo el otro día, Gyan Bhakti me hizo una caja de plata para guardar a Hintam. Y vino llorando de alegría por haber podido hacer algo por mí. Nada que ganar. No puedo prometerle, Gyan Bhakti, estarás a mi lado en el cielo. No existe el cielo ni existe Dios como tal, como persona. Ni siquiera yo voy a estar a su derecha. Y básicamente soy izquierdista. No creo en absoluto en el lado derecho. El lado derecho es una idea machista, porque el lado derecho representa el lado izquierdo de la mente, que es la razón, las matemáticas, el cálculo. La mano izquierda representa la poesía, el amor, la danza, la música, la escultura. Pero no existe Dios, y no hay derecha ni izquierda para Dios. No hay otro mundo excepto este mismo cuerpo, el Buda. Esta misma tierra, el paraíso del loto. Y este mismo instante es toda la eternidad. Vive desde la no mente, y entonces todo lo que suceda estará bien. Y vive desde la mente, y entonces todo lo que hagas estará mal. Por lo tanto, no estoy a favor de personas como la Madre Teresa de Calcuta, en absoluto. No saben nada de meditación. Es una buena mujer, trabaja duro, pero en el fondo, abriga codicia. Sin meditación, no se puede eliminar la codicia. Sí, servir a huérfanos, viudas, pobres, enfermos, ancianos, leprosos. Cualquiera dirá que es bueno, excepto Bodhidharma o yo. Es bueno solo en apariencia. En el fondo, es codicia. Y a veces me pregunto, si los leprosos desaparecen gracias a los avances científicos, y si llega el comunismo y los pobres desaparecen, y si la bioquímica encuentra maneras de que la gente siempre se mantenga joven y nunca envejezca, ¿qué será de personas como la Madre Teresa? Estarán perdidos. No encontrarán a nadie que necesite su servicio. Estarán en apuros. Necesitan a estas personas, es su necesidad. Estas personas son necesarias para que sean grandes servidores. Por eso, las personas religiosas, las llamadas religiosas, quieren que el mundo siga en la pobreza porque, si sigue en ella, tendrán algo que servir. Quieren que la gente siga enferma y hambrienta. La ciencia tiene suficiente tecnología para cambiar la faz de la Tierra, pero las religiones no lo permitirán porque todo su negocio se evaporará. Si la ciencia hace de esta Tierra casi un paraíso, entonces la Madre Teresa no será necesaria. Seguiré siendo necesario. De hecho, me necesitarán más, porque cuando la gente no tiene nada que hacer, comienza el mundo de la meditación. Porque la meditación es el arte de simplemente ser, sin hacer nada. Sentado en silencio, sin hacer nada, llega a la primavera y la hierba crece sola. Si el mundo fuera realmente feliz, alegre, rico y próspero, entonces se necesitaría más gente como Bodhidharma y yo. Si el mundo viviera en el lujo, millones de Budas podrían florecer. Pero es difícil de entender. Es fácil comprender a la Madre Teresa y el premio Nobel que se le ha otorgado. Gurdjieff no recibió un premio Nobel, ni tampoco Raman Maharshi.
Krishnamurti ha dedicado toda su vida a una sola cosa: cómo hacer que las personas sean más conscientes. Nadie ha pensado jamás en otorgarle un premio Nobel. Su trabajo es sutil, invisible. El verdadero trabajo siempre está en las raíces. No se pueden ver. Y solo personas comunes como la Madre Teresa recibirán premios Nobel. No creo que Buda reciba un premio Nobel si viene, ni Bodhidharma. Imposible. Nuestra idea del bien y del mal es tan superficial que no podemos ver en profundidad la esencia misma de lo que es bueno y lo que no lo es. Bodhidharma te da la esencia esencial. Discriminar sin mente es correcto. Discriminar con mente es incorrecto. Cuando uno trasciende lo correcto y lo incorrecto, está verdaderamente en lo correcto. Vean el punto, mediten sobre ello. Cuando uno trasciende lo correcto y lo incorrecto, cuando no tiene idea de qué es correcto e incorrecto, porque esas ideas siempre están en la mente. Son cosas mentales. Cuando no tienes idea de qué es correcto e incorrecto, cuando eres completamente inocente, entonces tienes razón, verdaderamente razón. Ser inocente, silencioso, sin contenido, solo una consciencia. Eso es lo que Bodhidharma dice que es verdaderamente correcto. En un sutra dice: cuando uno permanece en el camino correcto, no discrimina. Uno simplemente vive según su consciencia, sin preocuparse por si tiene razón o no. ¿A quién le importa? Uno simplemente sigue su espontaneidad. Uno fluye con ella sin preocuparse por si está bien o mal. Solo las personas equivocadas se preocupan por lo correcto y lo incorrecto. Las personas correctas nunca se preocupan por nada. Simplemente viven su vida. Viven su vida sin ninguna imposición. Viven su vida sin moralidad ni inmoralidad. Viven su vida sin carácter. Viven en una libertad sin carácter. En un sutra se dice: cuando uno permanece en el camino correcto, no discrimina entre esto es correcto y esto es incorrecto. Nunca piensa en lo que está bien y lo que está mal. Simplemente vive en silencio, con alegría y éxtasis, y todo lo que toca se transforma en oro. El polvo se vuelve divino en sus manos. Y en las manos de tus supuestos santos, incluso el oro se convierte en polvo. En las manos de tus supuestos santos y mahatmas, el néctar se vuelve veneno. La segunda pregunta: ¿qué es un estudiante sagaz y qué es un estudiante aburrido? Bodhidharma dice: un estudiante sagaz no depende de las palabras de su maestro, sino que utiliza su propia experiencia para encontrar la verdad. Un criterio fundamental: el discípulo verdaderamente inteligente no depende de las palabras de su maestro. Escucha las palabras de su maestro, pero más que las palabras, escucha su ser. Más que las palabras, escucha su silencio. Más que sus palabras, observa sus gestos. Más que las palabras, mira sus ojos. Más que las palabras, observa cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, cómo a veces guarda silencio. Su enfoque no es intelectual, sino existencial. Y porque él no depende de las palabras de su maestro, usa su propia experiencia para encontrar la verdad. Los maestros siempre han dicho que debes encontrar la verdad por ti mismo. Sé una luz para ti mismo. Nadie puede darte la verdad. La verdad no es una propiedad transferible. No es una posesión que puedas heredar. Tienes que descubrirla. Cada uno tiene que descubrirla una y otra vez por sí mismo. Esa es la diferencia entre la verdad científica y la verdad religiosa. La verdad científica la descubre una persona y luego se convierte en propiedad del mundo entero. Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Le llevó años desarrollarla. Una vez descubierta, es propiedad de toda la humanidad. Ahora cualquiera puede entenderla, cualquiera puede leer sobre ella. No hay problema. La verdad científica es objetiva, está fuera. Una vez descubierta, todos pueden verla y comprenderla. Solo se necesita un poco de inteligencia, un poco de esfuerzo, pero no es necesario redescubrirla. Esa es la diferencia con la verdad religiosa. Es subjetiva, interna. No puedes exponerla a los demás. Así que, cuando un hombre se convierte en Buda, solo él sabe lo que ha sucedido, o lo saben otros Budas, pero nunca se convierte en un fenómeno objetivo que otros puedan ver. Tú, que me amas profundamente, sabes lo que me ha pasado, pero no puedes demostrárselo a los demás. No es un fenómeno objetivo.
Si intentas demostrarlo, te sentirás muy incompetente. Es fácil refutarlo, pero es imposible demostrarlo. No se puede probar que Cristo haya alcanzado la perfección. Se han escrito miles de libros, pero aún no se ha probado nada. Durante 2000 años, se han escrito más libros sobre Cristo que sobre cualquier otra persona, pero ¿qué se ha probado? Todavía hay quienes creen que estaba loco. Todavía hay psicólogos que creen que era neurótico, psicótico, esquizofrénico, y lo piensan muy seriamente y tienen muchos argumentos para justificarlo. Solía oír voces que solo oyen los locos. Solía hablar con el cielo, algo que solo hacen los locos. Y era un megalómano, según estos grandes eruditos, psicólogos y psiquiatras, porque sufría de un ego muy engreído. Declaró: soy el único hijo de Dios. ¡Qué pretenciosidad! Declaró: he venido a salvar a toda la humanidad. ¡Qué ego! Y este hombre habla de humildad, y sigue diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y no era un hombre manso en absoluto. Así que quienes quieren demostrar que es esquizofrénico tienen pruebas suficientes. Un día dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y otro día entra en el templo de Jerusalén, golpea a los cambistas y los expulsa del templo. ¿Pueden pensar que este hombre es manso? Habla de humildad, de pobreza de espíritu, y declara: soy el rey de los judíos. Soy el verdadero rey. Esa es prueba suficiente de que este hombre tiene muchas mentes divididas. Habla de perdón, dice que Dios es amor y se enoja muchísimo por cosas pequeñas. No solo con la gente, sino con una higuera porque sus discípulos tenían hambre, él tenía hambre y no había fruto en el árbol. Ahora bien, este hombre está loco, porque el árbol no impide de ninguna manera que el fruto crezca en ese momento. No era el tiempo del fruto. Se acercan al árbol con gran expectativa, y no hay fruto. Jesús lo toma como un insulto. Viene el Hijo de Dios, ¿y qué clase de higuera es esta? Insensible. Enfurece y maldice al árbol. El árbol arde por su maldición. Un árbol verde se convierte inmediatamente en un árbol muerto. Ahora bien, ¿qué clase de hombre es este? Debe estar loco. ¿Puedes considerarlo un Buda? Eso será difícil de demostrar. 2000 años de erudición no han podido demostrarlo. Pero cualquiera puede refutarlo. Es muy fácil porque la experiencia de la conciencia crística es interna. Es tan profunda e interior que solo él sabe lo que sucede en su interior. Solo él o aquellos que estén coronados con la misma gloria, que hayan alcanzado el mismo samadhi, la misma conciencia, podrán comprenderlo. Pero ¿cuántas de esas personas hay en el mundo? Mahavira parece enfadado porque vive desnudo. Es más, se arranca el pelo. No va a la peluquería porque quiere ser completamente independiente. ¡Qué ego! Se puede interpretar inmediatamente como una actitud muy egoísta. No quiere depender de nadie, quiere ser completamente independiente. Es mejor arrancarse el pelo aunque duela, pero no irá a la peluquería. ¿No puede llevar consigo una navaja o unas tijeras? No, porque no puede poseer nada. No posee nada, vive sin posesiones. Poseer algo es ser común y corriente, así que vive sin posesiones. Ahora solo le queda arrancarse el pelo. Y no se baña, así que tarde o temprano le saldrán piojos en el pelo, que se ensuciará y se llenará de polvo, y tendrá que sacárselos. ¿Por qué no se baña? Parece estar loco. No se baña porque cree que no hay necesidad de adornarse. No se baña porque cree que el agua tiene células vivas diminutas. Las matará. Y no quiere hacerle daño a nadie, ni siquiera a esas pequeñas células. El agua está compuesta de muchísimas bacterias, células y organismos vivos. Así que, para no perturbarlos, para no destruirlos, no se baña. Y hay cierto tipo de loco cuya característica es arrancarse el pelo. A veces, las mujeres lo hacen cuando están furiosas. Se arrancan el pelo. Es una locura pasajera. Pero este hombre lo hace continuamente. Parece estar permanentemente loco. Se puede demostrar fácilmente que Mahavira está loco. Es muy difícil demostrar que lo ha logrado, porque esa es su experiencia interna. Sí, alguien más que haya ido tan profundo, que haya buceado tan profundamente en su ser, puede ser capaz de ver el punto, pero ni siquiera él puede probarlo. La verdad religiosa, es subjetiva.
Solo la conoces cuando la conoces. Nadie te la puede dar. Bodhidharma dice, un estudiante sagaz no depende de las palabras de su maestro, sino que utiliza su propia experiencia para encontrar la verdad. La voluptuosa morena soñó que un hombre alto, moreno y apuesto aparecía junto a su cama, la tapaba con las sábanas y la llevaba en un gran Cadillac. Luego, se dirigió a un lugar apartado en el campo, la arrojó al asiento trasero y la miró con lascivia. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo voy a saberlo?, respondió. Es tu sueño. Las palabras que escuchas de los maestros no son las de los maestros, son las tuyas. Es tu sueño. Puedes interpretar, puedes acumular, puedes adquirir mucho conocimiento, pero todo es tu sueño. No lo olvides ni por un instante. Y estás dormido, dividido y subjetivamente inconsciente. Estás hecho un desastre. Es un milagro que sigas conservándote. ¿Por qué no empiezas a deshacerte en pedazos? Debes estar usando pegamento importado, porque el pegamento indio no sirve para eso. Es imposible. Un pasajero de taxi se movía a derecha e izquierda mientras su conductor avanzaba a toda velocidad por la avenida. Cuando el caballero tuvo un instante para recuperar el aliento, finalmente se quejó con el conductor. No tienes por qué preocuparte, dijo el hombre. No voy a volver a un hospital ahora, después de 18 meses en uno en el extranjero. Apenas tranquilizado, el jinete se quejó. ¡Qué horror! Debes de haber resultado gravemente herido. No. No me hice ni un rasguño, dijo el taxista con una sonrisa. Estaba loco. He escuchado un tipo de historia similar. Un avión despega y, al elevarse, se oye una carcajada desde la cabina. Los pasajeros se preocupan un poco. ¿Qué pasa? Así que un pasajero abre la puerta de la cabina y le pregunta al piloto, que se revuelve de risa. ¿Qué pasa? ¿Qué te hace tanta gracia? Dijo, acabo de escapar del manicomio y ahora no pueden encontrarme. Podéis imaginaros lo que les habrá pasado a los pasajeros. Pero no importa mucho si uno está realmente convencido de su locura o no. La diferencia es solo de grado. Todos están locos. A menos que te conviertas en un Buda, estás loco. Y lo que sigas comprendiendo a través de las palabras no serán las palabras del maestro. Son tus propias interpretaciones, ecos que se escuchan en tu locura. Al discípulo auténtico e inteligente no le interesan las palabras, sino la experiencia real. Le interesa la autorrealización. Aprovecha el tiempo con el maestro para elevarse cada vez más en consciencia. Su esfuerzo no es adquirir más conocimiento. Su esfuerzo es ser más consciente, más auténtico. Intenta alcanzar más existencia que más conocimiento. El estudiante tonto adquiere conocimiento y el estudiante inteligente adquiere existencia. Y es la existencia lo que puede salvarte, no el conocimiento. Un estudiante aburrido depende de llegar a una comprensión gradual a través de la palabra de su maestro. El verdadero conocimiento nunca es gradual. Es un salto cuántico, discontinuo con tu pasado. Lo viejo simplemente desaparece y lo nuevo aparece. La comprensión gradual es un truco de la mente. La comprensión gradual no es comprensión, sino solo acumulación de información. La budeidad, la iluminación, es repentina, nunca gradual. Sí, si sigues escuchando al maestro, su autenticidad, su sinceridad, su amor por ti, su compasión, te dejarán una profunda impresión. Te impactarán. Y poco a poco, esas palabras irán tomando forma en tu interior. Poco a poco, sentirás que comprendes un poco más. Pero lo que ocurre en realidad es que ahora crees un poco más, no que comprendes. Un maestro habla con autoridad, no con la autoridad de las escrituras, ni con la autoridad de la tradición, sino con la autoridad de su propia experiencia. Sus palabras tienen autoridad porque es testigo de sus propias palabras. Lo que dice lo sabe, lo que dice lo ha visto, de ahí su impacto. Pero el impacto puede ser de dos maneras. O acumulas esas palabras llenas de autoridad, y entonces te vuelves sabio. Pero ser sabio es solo ser creyente, no saber. Y ninguna creencia te liberará jamás. Te ata. Y ninguna creencia es realmente confianza. No es fe, es falsa. La creencia es una fe falsa. El hijo del granjero entró en la cocina, donde ya estaba puesta la mesa.
El granjero, ya sentado, le preguntó: «Hijo, ¿te acordaste de cerrar la puerta del gallinero esta noche? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que entró un zorro, verdad?» «Sí, padre, lo sé». «La puerta está cerrada», respondió el niño. Pasaron varios minutos, y entonces el viejo granjero se levantó y se puso el abrigo. Al salir por la puerta, se giró de repente y comentó: «No es que no te crea, hijo, solo quiero estar seguro». «¿Pero cuál es la diferencia entre ambos?» Él dice: «No es que no te crea, hijo, solo quiero estar seguro». Puedes creer en las palabras de los maestros, pero ¿cómo vas a estar seguro? A menos que experimentes, no hay seguridad, no hay certeza. La duda persistirá. Se convertirá en una corriente subyacente, saboteará todas tus creencias. Entonces, el tiempo perdido con el maestro es realmente perdido. De lo contrario, cada momento con el maestro puede ser de un valor inmenso. No acumules palabras. Esa es la señal del estudiante estúpido. Indaga en tu ser. Aprende del maestro a anhelar el yo. Aprende del maestro a embarcarte en la gran aventura del autodescubrimiento. Acepta su desafío, pero no solo sus palabras. Un estudiante inexperto depende de alcanzar una comprensión gradual a través de la palabra de su maestro. Un maestro tiene dos tipos de estudiantes. Uno escucha las palabras de su maestro sin aferrarse a lo material ni a lo inmaterial, sin apegarse a la forma ni a la no forma, sin pensar en objetos animados ni inanimados. Este es el estudiante sagaz. Simplemente escucha las palabras del maestro como escuchas el viento entre los pinos, el sonido del agua corriendo o el canto de los pájaros por la mañana. Escuchas sin afán de acumular, sin afán alguno. Escuchas con pureza. No metes la mente, no interfieres. No intentas encontrarle sentido. ¿Qué sentido tiene el viento entre los pinos si escuchas la música? ¿Qué sentido tiene? Cuando llueve y oyes el sonido en tu tejado, ¿qué sentido tiene? Sí, hay una belleza tremenda, pero no tiene sentido. Es una gran experiencia, pero no tiene un significado común. ¿Y qué significado puedes darle? Proyectarás tus ideas. El viento toca a tu puerta, y si estás esperando a tu novia o novio, quizá pienses que ya han llegado. Corres a la puerta, la abres y te frustras. Era solo el viento soplando, tocando a la puerta. Proyectaste una idea. Un anciano respetable se enteró de que su único hijo había empezado a frecuentar burdeles. Una noche, el anciano caballero se enteró de que el chico se encontraba en esa zona del pueblo llena de casas de mala reputación, y, deseoso de recuperar la santidad de su hogar antes de que el nombre de la familia quedara irremediablemente arruinado, corrió al centro a buscarlo. Mientras avanzaba a toda velocidad, distraído y enojado, fue abordado por una dama de la noche que apareció de repente por la puerta. «Hola, papá», canturreó con cariño. «¿Buscas a una niña traviesa?» Sin pensarlo, respondió: «No, estoy buscando a un niño travieso». La muchacha retrocedió horrorizada y exclamó: «¡Qué viejo tan desagradable! ¿Qué significado le darás a las palabras? No conoces nada de tu interior. Todos los significados serán falsos. Escucha sin darle ningún significado. Simplemente escucha, y se convertirá en meditación». En este momento, si estás simplemente escuchando sin tener idea de que tu mente se interpone continuamente entre tú y yo, si has puesto tu mente a un lado, si hay un contacto directo y no me estás llevando a través de tu mente, si la conexión es directa, entonces se te impartirá algo mucho más valioso de lo que las palabras puedan contener. Es como un campo magnético en el que, de repente, tu corazón empieza a bailar. Es un campo magnético estar con el maestro, en el que te acercas cada vez más, no deliberadamente, sino espontáneamente. El otro, el tonto, quien está ávido de comprensión, acumula significados y mezcla lo bueno y lo malo, es el estudiante aburrido. Quien anhela adquirir cada vez más conocimiento, está destinado a mezclar lo bueno y lo malo. Lo que el maestro dice es bueno, correcto, porque proviene de la no mente. Y lo que el estudiante oye es malo, erróneo, porque oye a través de la mente. Entonces ambos se mezclan y te conviertes en una mezcolanza. En lugar de integrarte más, te vuelves más dividido, más caótico. En lugar de alcanzar un orden superior de ser, empiezas a caer en un estado cada vez más desordenado. El estudiante sagaz comprende instantáneamente. Recuerda la diferencia. El necio cree que comprenderá poco a poco. Un poquito hoy, luego mañana y pasado mañana.
Pero el discípulo verdaderamente inteligente comprende de inmediato. Cuando la mente no interfiere, el tiempo no entra. La mente es tiempo, permíteme recordarte de nuevo. Si traes la mente, el tiempo entrará, luego el aplazamiento, luego la gradualidad. Si la mente no está, ¿dónde está el tiempo? Entonces yo estoy aquí, tú estás aquí, y solo existe el presente. Entonces este ahora me une a ti. Entonces este ahora empieza a latir con mi energía y tu energía. Entonces este ahora se convierte en una danza. Entonces este aquí se convierte en una canción. El ahora y el aquí son el único tiempo y espacio verdaderos. Verdaderos porque ahora el tiempo es eternidad y el espacio es infinito. La persona inteligente entiende inmediatamente. No eleva la mente inferior cuando escucha la enseñanza, ni sigue la mente del sabio. ¡Qué hermosa afirmación! Bodhidharma dice, no te digo que abandones tu mente estúpida. No te digo que abandones tu mente inferior. Dice, aunque tengas una mente muy sabia, la mente de un sabio, también déjala, porque la mente nunca puede ser sabia. Puede fingir, puede engañar. No hay nada como la mente de un sabio. El sabio no tiene mente. El pecador tiene una mente mala, el santo tiene una mente buena, el sabio no tiene mente. Esa es la diferencia entre estas tres palabras. Él no permite ningún tipo de mente. Trasciende tanto la sabiduría como la ignorancia. Entiende el punto, entiéndelo de inmediato. Como no hay mente, no puede ser ignorante. Como no hay mente, ¿cómo puede ser sabio? Ha superado la dualidad. Se fue la ignorancia, se fue la sabiduría. Simplemente eres. Así como la rosa es, la roca es, tú eres. Incluso aunque uno escuche la enseñanza y no se aferre a los deseos mundanos, no ame a Buda ni al verdadero camino, si cuando tiene que escoger uno entre dos, escoge la quietud de la confusión, la sabiduría de la ignorancia, la inactividad de la actividad y se aferra a una u otra de estas, entonces es un estudiante aburrido. Si eliges entre la sabiduría y la ignorancia, si eliges entre la inactividad y la actividad, si eliges entre el bien y el mal, eres un estudiante aburrido. La elección te vuelve aburrido. Krishnamurti repite una y otra vez que la conciencia sin elección es la libertad suprema. No elijas y sé libre. Elige y habrás elegido tu esclavitud. Elige y quedarás prisionero inmediatamente. Cada elección es una prisión. Sannyas no es una elección, es abandonar todas las opciones. Es simplemente un gesto de abandonar todas las opciones, gustos y disgustos. Es ir más allá de la dualidad. Si uno trasciende tanto la sabiduría como la ignorancia, no tiene codicia por la enseñanza, no vive en recto recogimiento, no plantea el pensamiento recto y no tiene aspiraciones de ser un pratyeka Buda ni un bodhisattva, entonces es un estudiante sagaz. Cuando no hay elección, ni codicia, ni siquiera por la atención plena correcta, esa es la enseñanza fundamental de Buda, Samasakti. Atención plena correcta, ni siquiera por eso, en el estado supremo de inteligencia, hay elección. Ni siquiera el deseo de ser un Buda o un Bodhisattva. No hay deseo de nirvana ni de divinidad. El deseo como tal ha desaparecido. Uno vive momento a momento, sin ningún deseo. Su riqueza es tremenda. Hay gente que tiene mucho, pero aún así anhela más. Su pobreza es inconcebible. Y hay gente que no tiene mucho, pero aún así no anhela nada más. Su riqueza es inconmensurable. Un hombre sin deseos ha llegado a casa. Se ha convertido en un Chakravartin. Ha conquistado el mundo sin conquistar nada en absoluto, porque todo el reino de Dios es suyo, todos los tesoros inagotables son suyos. La única clave secreta es la conciencia sin elección. Estas respuestas de Bodhidharma se resumen en esta simple frase: conciencia sin elección. Pero no te aferres a las palabras, experiméntala, porque solo la experiencia libera. Suficiente por hoy.